Radio República les presenta Cubano Confesante, un programa para meditar, reflexionar y desafiar desde la fe. Cubano Confesante es un programa del Instituto Patmos, conducido y dirigido por el presbítero Mario Félix Leonard Barroso. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Hola familia, por acá su amigo Mario Leonard, desde Cubano Confesante, el programa semanal de nuestro Instituto Patmos. Y Jesús, en el Evangelio de Marcos capítulo 4, verso 4, declara: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Existen herramientas de investigación, aún en este mundo donde reina tanto la oscuridad, y que, aunque imperfectas, nos hacen entender un poco mejor las realidades a nuestro alrededor. A modo de ejemplificar esto, puedo mencionar el Estudio Global de Fe y Medios, un estudio innovador de actitudes y percepciones con respecto a la fe y a la religión en los medios, que fue dado a conocer recientemente y que puede ser consultado, por cierto, en nuestro blog del Instituto Patmos, donde lo hemos publicado para compartirlo con ustedes. Se trata del primer y más grande estudio de este tipo sobre la representación de la fe y la religión en los medios de comunicación, tal como lo ven quienes toman decisiones en las salas de redacción y en la población en general que los consume, cubriendo más de 18 países y las principales religiones de todo el mundo. Fue realizado por las prestigiosas organizaciones The Radiant Foundation y Harris X, que poseen mucha experiencia en este tipo de escrutinio para crear la investigación más completa del mundo sobre la fe, la religión y los medios. La primera parte del estudio, el Global Faith and Media Index, consistió en más de 30 entrevistas con periodistas de habla inglesa distribuidos geográficamente por 6 continentes y que escriben en inglés y o en los idiomas locales. La segunda parte del estudio se llevó a cabo entre el 26 de agosto y el 9 de septiembre de 2022 a través de encuestas en línea y cubriendo las principales religiones del mundo. Por ejemplo, 4.066 cristianos, 1.198 musulmanes, 649 hindúes, 437 budistas, 150 judíos, 350 de otras religiones, 367 ateos, y 285 agnósticos. Todo esto con traducciones y localizaciones en inglés, chino, hindi, español, francés y árabe. El estudio incluyó puntos de referencia mínimos para personas religiosas y no religiosas para reflejar así la población general de cada país. Los resultados fueron ponderados por edad, género, raza, idioma y religión cuando fue necesario para alinearlos con sus proporciones reales en la población de cada país. El margen de error de muestreo de esta encuesta global es de más o menos 1.0 puntos porcentuales. El estudio global de fe y medios inaugural revela un déficit en la cobertura, tratamiento y calidad de la comprensión de la fe y la religión en la sociedad moderna. Según los resultados de este sondeo, existe un consenso universal, 63%, de que se necesita de alto contenido de calidad sobre fe y religión en los países encuestados. Un fuerte acuerdo, 59%, de que es importante que los medios de comunicación cubran un conjunto diverso de perspectivas y contenidos religiosos y de fe. Un acuerdo global, 56%, de que debería haber más cobertura de temas religiosos complejos. El 53% de los encuestados percibe que los medios ignoran activamente la religión en lugar de abordarla adecuadamente. Muchos, el 43% de los encuestados, sienten que el enfoque actual de los medios sobre la fe y la cobertura religiosa crea inquietud y ansiedad sobre la fe y la religión. Percepción de que los medios perpetúan
los estereotipos basados en la fe en lugar de abordarlos y protegerlos contra ellos. Fue así entre el 61% de los encuestados. Y la mayoría, 78%, piensa que los estereotipos religiosos deberían recibir la misma o más atención que los estereotipos de raza y género. Bueno, espero que quienes nos escuchan se den una vueltecita por el blog del Instituto Patmos y puedan acceder a todos los detalles de este importante estudio, pero no tengo que ser adivino para imaginarme que algunos de ustedes se estarán preguntando si también alguna muestra de Cuba estuvo incluida en este sondeo, ya que, como se sabe, Cuba es un mundo aparte, y la respuesta es no. La muestra fueron 9.489 adultos en 18 países de los 6 continentes, pero no incluyó a Cuba. Estaban representados 1.560 personas de Estados Unidos, 1.030 de Canadá, 503 del Reino Unido, 257 de Nigeria, 252 de Sudáfrica, 250 de Australia, 252 de Nueva Zelanda, 506 de España, 504 de Argentina, 511 de México, 842 de China, 254 de Hong Kong, 250 de Taiwán, 256 de Singapur, 503 de Francia, 501 de Egipto, 503 de los Emiratos Árabes Unidos, 755 de la India, pero ni una sola persona de Cuba. No obstante, Mildred Betancourt nos trae en voz adentro los resultados de otro sondeo, también un sondeo hecho lo más rigurosamente posible y que se realiza ya por segundo año consecutivo, dedicado por completo a Cuba en el ejercicio de las libertades religiosas y que también, por supuesto, incluye entre uno de los temas el del uso de los medios de comunicación en relación a la fe en Cuba. Quienes nos escuchan habitualmente seguramente recordarán cuando escuchen a Mildred y a su invitado que cuando fueron publicados los resultados del año pasado del primer sondeo de estas organizaciones, también nosotros dedicamos varios programas para divulgar y compartir sus resultados. Pero no les adelanto nada más. Adelante, Mildred. Voz Adentro, desde Cuba, con Mildred Betancourt. Hola y Dios le bendiga. El segundo estudio del Observatorio de Derechos Sociales y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos acerca de la libertad religiosa en Cuba consistió en un trabajo investigativo que abarcó las 15 provincias, exceptuando el municipio especial, y cubre 83 municipios. Muchas de las preguntas se han ampliado o modificado en relación con el estudio anterior para precisar mejor los resultados, así como consolidar y actualizar los datos reportados a inicios de 2022. Estas indagaciones independientes, objetivas y sistemáticas en la realidad social de Cuba han sido posibles gracias al esfuerzo y constancia de un equipo de colaboradores y residentes en la isla, así como la asistencia de expertos internacionales. Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, comparte detalles hoy. Voz Adentro. El 68% de los cubanos conoce a alguien que profesa una religión y ha sido acosado, reprimido, amenazado u obstaculizado en su vida diaria por motivos relacionados con su fe. Esto lo podemos afirmar de acuerdo a los resultados del segundo estudio sobre libertad religiosa realizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en base a una consulta realizada dentro de la isla y que abarcó a más de 1.300 cubanos y cubanas. La opinión predominante es que entre los fundamentales motivos por los cuales los creyentes pueden sufrir acoso, amenazas o discriminación están tener una postura política pública basada en su fe, con un 59% de coincidencias entre los encuestados, y hablar públicamente de su fe, con un 45% de coincidencias. Ambas respuestas evidencian el intento del régimen cubano de recluir al ámbito de lo privado la vivencia de la fe y de la religiosidad de los ciudadanos de la isla. En cuanto a las acciones concretas con las cuales se impide o dificulta la labor de organizaciones y líderes religiosos, se mencionan en primer lugar en negar permisos para eventos en espacios públicos con 64%. En segundo lugar, negar o condicionar permisos para construir o reparar templos con un 63%. Y también en tercer lugar, con un 63% también, negar o condicionar permisos para procesiones y otros eventos religiosos. El 68% de los creyentes considera que la Oficina
de Asuntos Religiosos viola o reprime los derechos de los líderes religiosos y de los miembros de las agrupaciones y congregaciones religiosas. Precisamente su jefa, Caridad Diego, estuvo recientemente junto a Miguel Díaz-Canel en una visita realizada al Vaticano. El 55% de los encuestados conoce a algún pastor o líder religioso a quien se le ha impedido o dificultado su labor. Solo 3 de cada 10 cubanos saben cómo y a quién denunciar en caso de violaciones a sus libertades y derechos religiosos. Consultados acerca de la confianza, y esto es un dato importante, en las instituciones nacionales, los cubanos se decantan mayoritariamente por confiar en las instituciones religiosas, seguidas a distancia por los grupos independientes de derechos humanos y los medios de comunicación independientes. Las instituciones que menos confianza generan en los cubanos, algo que también decidimos incluir esta pregunta para obtener información y valoraciones de los ciudadanos, todas en el orden del 2%, son las organizaciones de control social del Partido Comunista, como los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, así como los tribunales, la policía y el ejército. Repito, en primer lugar, las organizaciones nacionales en que más confía la gente son las instituciones religiosas, y en las que menos confían, todos en el orden del 2%, aquellas relacionadas con el Partido Comunista, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, los tribunales, la policía y el ejército. De acuerdo con esta investigación, la mayoría de los cubanos, un 73%, considera que las cosas en el país van en la dirección incorrecta. Y los creyentes son los más críticos, porque si en general el panorama es complicado, y por eso el 73% dice eso, en los creyentes esa visión crítica sobre el rumbo del país sube hasta el 80%. Como mensaje central queremos dejar dicho que a pesar de que en imagen las relaciones Iglesia-Estado han mejorado, incluso no solo con la Iglesia Católica, sino con otras instituciones, otra cosa es lo que se vive a nivel de creyentes, diría yo que de a pie, y es que de una manera quizás más sofisticada en comparación con Nicaragua, el régimen cubano sigue siendo un violador importante de los derechos y libertades religiosas, en este caso contra el pueblo cubano. Para llegar a estas conclusiones se estudió a la población residente en Cuba de 18 años y más, y la muestra fue de 1.394 entrevistas. El trabajo de campo se realizó entre el 2 de febrero y el 1 de marzo de 2023. Al final el documento expresa: defender la libertad de religión o de creencias es un elemento vital de los derechos humanos. Consecuentemente, las iglesias y sus seguidores poseen el potencial de ofrecer soluciones valiosas para abordar la profunda crisis sistémica que vive el país. En particular, pueden hacer una contribución fundamental para dar forma al futuro de Cuba, aprovechando sus experiencias caritativas, educativas y cívicas. Agradecemos a Yaxi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. De esta forma nos despedimos hoy, Voz Adentro. Hasta la próxima semana. Voz Adentro, desde Cuba, con Mildred Betancourt. Muchas gracias Mildred y Yaxi Cires por hablarnos acerca del informe 2023 sobre libertades religiosas en Cuba, realizado por segundo año consecutivo por el Observatorio de Derechos Sociales y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Por cierto, al igual que el estudio global de Fe y Medios, del cual les hablé al principio, también los resultados de la investigación realizada por los observatorios cubanos lo hemos compartido en el blog de nuestro Instituto Patmos, al cual ustedes pueden acceder. El estudio global, que fue realizado por las prestigiosas organizaciones de Radiant Foundation y Harris X, cubrió más de 18 países de los 6 continentes, como yo les hablé al principio, pero no incluyó a Cuba como parte del muestreo. Y tratándose de Cuba, ya se sabe que no se pueden aplicar las tendencias universales, ya que es un mundo aparte. Pero Mildred y Yaxi Cires nos alentaron al contarnos del esfuerzo combinado del Observatorio de Derechos Sociales y del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Así que de Radiant Foundation y Harris X no nos dan ninguna envidia.
Más bien, los 2 sondeos consecutivos 2022 y 2023 de los observatorios cubanos deberían ser tomados en cuenta por las encuestadoras mundiales para incorporar también la situación de Cuba a sus sondeos globales. Y queremos, desde el Instituto Patmos, felicitar a Yaxis Cires en particular, pero al Observatorio de Derechos Sociales y al Observatorio Cubano de Derechos Humanos en general por el enorme esfuerzo para intentar sondear la realidad cubana. No dejen de hacerlo. Estaremos atentos también al 2024 a la espera de otro nuevo sondeo que contribuya a que, como declara Jesús en el Evangelio, no haya nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Se nos acaba el tiempo. Solo recordarles que el Instituto Patmos también intenta cada año publicar sus propios reportes acerca de las violaciones a las libertades religiosas en Cuba y que, aunque no posee las mismas características ni utiliza las herramientas de medición que usan los observatorios cubanos, proporcionamos información que puede ser muy útil y que es complementaria y que se nutre precisamente de casos específicos y testimonios concretos como los que ustedes mismos nos pueden compartir si se ponen en contacto y nos escriben a nuestra dirección del destierro. Al 1050 Connecticut Avenue North, 65600, Washington, D.C., 20035-5378 o al correo electrónico info@institutopatmosonline.org. Dios les bendiga. Radio República les ha presentado Cubano Confesante, un programa para meditar, reflexionar y desafiar desde la fe. Cubano Confesante es un programa del Instituto Patmos, conducido y dirigido por el presbítero Mario Félix Leonard Barroso. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra.